Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Dictadura reprime a 151 sacerdotes y monjas, cárcel, destierro y exilio. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. Y los sacerdotes religiosos sufren amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones físicas y verbales, según un cuarto informe de Marta Patricia Molina. Sea a través de una expulsión inmediata, el destierro, la negatividad de ingresos o el exilio, unos 151 sacerdotes y monjas nacionales y extranjeros fueron obligados a salir de Nicaragua. En los últimos 5 años, estas acciones represivas fueron ordenadas por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un estudio de la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. 76 monjas de diferentes congregaciones religiosas fueron expulsadas del país, junto a 6 sacerdotes de Nicaragua. A otros 23 sacerdotes y 7 monjas les prohibieron el ingreso al país sin ninguna justificación. Asimismo, el régimen también desterró a 8 sacerdotes, mientras que 31 sacerdotes se exiliaron tras sufrir actos de intimidación, amenazas de cárcel y vigilancia política en sus templos. La persecución contra la Iglesia Católica se profundizó en el 2022 y mucho más en este año 2023. En lo que va del 2023 se contabiliza la salida de al menos 34 sacerdotes, ya incluidos en el total, revela la cuarta entrega del informe. Si bien la mayoría de las religiosas que han tenido que salir son extranjeras, también hay nicaragüenses. Alrededor de 10 congregaciones religiosas de mujeres han sido afectadas, y creo que la mayor parte de los ataques de los religiosos, quienes han sufrido más, son las monjas, considera la abogada Molina. Los sacerdotes y monjas han sido víctimas de 214 actos represivos que incluyen amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones, exilios y encarcelamiento. Se espera más secuestro de sacerdotes. La dictadura mantiene a 11 sacerdotes como presos políticos. 3 están condenados por delitos fabricados en juicio sin derecho a la defensa. 4 están bajo seminario por cárcel. 3 están encarcelados en Managua. Y de 1 aún no se ha confirmado su ubicación exacta. Molina asegura que no serán los últimos religiosos en ser detenidos, porque tiene información de que existen orden de captura contra otros 3 curas más. Los encarcelamientos y secuestros van a continuar durante las próximas horas o semanas. Lo que ellos, Daniel Ortega y su esposa Murillo, buscan es erradicar la Iglesia Católica. En algunas comunidades ni siquiera van a permitir la presencia del sacerdote, opina la abogada. Estos secuestros ya ni siquiera lo hacen bajo la luz de sus leyes ilegales. Ahorita nos estamos enfrentando a desapariciones forzadas, advierte la abogada. El obispo encarcelado Rolando Álvarez y el obispo exiliado Silvio Báez y otros 17 sacerdotes han sido declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad, según el estudio. La abogada Molina dice, y no descarto que el número de agresiones sea mayor, debido a que hay una escasa o nula denuncia por parte de las autoridades religiosas y el creciente temor
y prudencia de los laicos o miembros del grupo religioso para documentar las hostilidades. En mi opinión, es un informe que a medida que se va leyendo, es difícil de entender cómo un presidente quiere hostigar la iglesia. Y al mismo tiempo, en las últimas líneas del informe, habla sobre el silencio de la iglesia, del clero de la iglesia, y habla también de muchos laicos. Yo decía, y mantengo mi postura, que el presidente de una nación mantiene su postura hasta el día que el pueblo despierte. Mientras Nicaragua se mantenga así como está, Daniel Ortega seguirá siendo de la suya. Porque aunque él amenaza con la parte política, la policía, los militares, etc., el pueblo es más grande. Un pueblo en oración, sin miedo. Pero la iglesia es la primera que tiene miedo, el clero. Hay sacerdotes que prefieren ser amigos del demonio antes que ser amigos de Dios para estar tranquilo. Y es difícil ver cómo un preso político, preso por conciencia, que es Monseñor Álvarez Lagos, está allí, y a otros sacerdotes prefieren estar contento con Daniel Ortega, pero no estar contento con Dios. Es decir, están contentos con el demonio, pero no están contentos con su creador. Entonces, mantengamos la oración por el país de Nicaragua, por la iglesia, por Monseñor Álvarez Lagos. Los invito a compartir y vuelvo a reiterar: un país unido en la fe, en la lucha vencen, pero lamentablemente la iglesia en Nicaragua está dividida. Una parte está con Dios y otra parte está con el demonio. Es muy lamentable. Este informe no es un informe que llena de alegría a nadie. Cuando usted lee este informe se deprime si tiene corazón. Es difícil de entender cómo un presidente quiera perturbar de una manera tan hostil a la iglesia, quiera destruirla para imponer solamente su voluntad. La única voluntad que siempre va a prevalecer es la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Nicaragua, Dios le está dando una lección. Y la lección es la siguiente: deben de aprender a elegir un presidente. Dios va a colocar y va a buscar la manera, la forma más viable para que Nicaragua sea un país libre. Pero le está dando una lección primero. Deben de elegir un buen presidente. Un presidente de conducta intachable. Un presidente que ama a Dios no de palabras sino de corazón, que es lo más importante. Los invito a compartir. Dios los bendiga.